Nota del autor. El Desterrado del Fuego es una obra de fanfic inspirada en los universos de Naruto, creado por Masashi Kishimoto, y Elden Ring, creado por From Software. Los personajes originales pertenecen a sus respectivos creadores. Esta historia ha sido escrita sin fines de lucro, con el único propósito de rendir homenaje y explorar nuevas aventuras a través de la imaginación y el cariño hacia estas obras. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 12, parte 1. Ecos bajo la piel. El alba no rompió el silencio. Era como si el tiempo se hubiese detenido durante la noche, como si el mundo hubiera contenido el aliento mientras dos destinos eran moldeados en un rincón olvidado de la realidad. Las ruinas, silenciosas, guardaban la memoria del fuego apagado y del sueño compartido, como testigos de un pacto invisible. Naruto fue el primero en abrir los ojos. No lo hizo con sobresalto. Fue más bien como si una bruma se levantara lentamente de su mente. Tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba acostado en el mismo lugar donde se durmió, con el cuerpo entumecido y el pecho extraño, ligero y pesado a la vez. La luz matinal atravesaba las grietas de piedra, pintando formas suaves sobre el suelo. Escuchó el murmullo del viento, pero también algo más como un eco lejano. Una voz que ya no estaba, pero que había dejado huella. Volvió la cabeza, y la vio. Hinata dormía a su lado, su expresión serena pero con un leve fruncimiento en la frente, como si aún sintiera las últimas vibraciones de un sueño que no quería dejar atrás. Su mano, aún entrelazada con la de él, temblaba ligeramente. Naruto no dijo nada. Solo la observó. La paz que emanaba de ella tenía un contraste extraño con el nudo en su pecho. Habían estado en otro lugar. Habían sido vistos por algo más allá de lo comprensible. Y sin embargo, no sentía miedo. Sintió certeza. Cuando Hinata parpadeó lentamente y abrió los ojos, no hubo confusión. Solo una exhalación profunda, como si su alma terminara de regresar. Lo miró con una mezcla de asombro y melancolía, y por un momento, ninguno de los dos habló. Porque no hacía falta. ¿Lo soñaste también?, preguntó Naruto al fin, con voz ronca, baja. Hinata asintió. Se incorporó despacio, dejando caer el cabello sobre su hombro. Miró sus propias manos, y luego bajó la vista al brazo izquierdo. El tatuaje. El lirio y la estrella. Brillaba levemente, como si aún guardara algo del otro mundo. Dijo ella, buscando las palabras. Fue real. ¿Verdad? Naruto asintió con la misma seriedad con la que lo haría en el campo de batalla. Sí. Lo fue. Durante un rato, el silencio volvió. Pero no era incómodo. Era denso, lleno de significado. Hinata lo rompió con suavidad. Rani. Solo decir su nombre hizo que el tatuaje palpitara levemente. Naruto sintió que algo se acomodaba dentro de él. Una conexión distinta. No solo con Rani, sino con Hinata y con él mismo. Como si los límites entre sus almas se hubieran difuminado un poco más. Nos eligió. O nos probó. Naruto pasó una mano por su frente, sintiendo una leve quemazón, como si un símbolo invisible hubiese sido marcado allí también. No sé qué significa todavía. Hinata se abrazó las piernas, apoyando la barbilla sobre las rodillas. Su voz era un susurro. Pero sí sé que ya no somos los mismos. Él asintió. Y en su pecho, algo nuevo floreció. No era miedo. Era responsabilidad. Como si lo que les fue revelado estuviera esperando ser entendido. Como si el mundo mismo se inclinara levemente hacia donde ellos estaban. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Pero en esa quietud, rodeados por piedras milenarias y con las primeras luces del día filtrándose entre las grietas, lo que más importaba era eso. Estaban juntos. Habían visto más allá del velo. Y habían regresado. Naruto se inclinó hacia Hinata y rozó su frente con la de ella. Cerraron los ojos al mismo tiempo, como si aún estuvieran entre mundos. Y en esa breve cercanía, sintieron que el sueño no los había abandonado del todo. Solo se había hecho parte de ellos. Capítulo 12, parte 2. Sombras en la sangre. La mañana avanzaba sin prisa. El aire tenía un sabor distinto, más denso, como si el mundo mismo hubiera cambiado levemente durante la noche. Las ruinas, bañadas ahora por la claridad pálida del sol, no ofrecían respuestas. Solo silencio. Naruto y Hinata recogieron sus cosas en silencio, pero cada movimiento parecía más lento, más medido. No por cansancio físico, sino por algo más profundo, como si sus cuerpos aún estuvieran adaptándose a un nuevo peso invisible. El tatuaje en el brazo de ambos, ese lirio estelar tejido en trazos arcanos, seguía tibio al tacto. No dolía, pero cada vez que lo miraban, una corriente eléctrica les recorría la espina dorsal. No era hostil. Era como si algo estuviera atento.
observando. Siento que no hemos despertado del todo, murmuró Hinata, deteniéndose a mitad de camino. Tenía el rostro pálido, pero no enfermo. Más bien etéreo. Naruto se detuvo a su lado, observando el entorno. Árboles secos, muros derruidos cubiertos de líquenes y símbolos olvidados. Pero lo que más le llamó la atención fue cómo el mundo parecía quieto. Como si la tierra misma contuviera el aliento cada vez que se miraban el brazo. No sé si alguna vez vamos a despertar del todo, respondió, frotándose el tatuaje. El contacto lo hizo temblar. No por dolor, sino por una memoria que no le pertenecía. Por un instante, sintió el tacto de una mano fría, familiar y lejana. La de Rani. No era una visión, no esta vez, pero sí un eco de ella, como una marca grabada en la memoria del alma. ¿Naruto? Hinata lo tomó del brazo, preocupada. ¿Estás bien? Él asintió, aunque sabía que algo en él había cambiado. No físicamente. Era algo más íntimo, más oscuro. Como si una parte de su espíritu hubiera tocado algo que ningún shinobi estaba destinado a ver. Como si una puerta se hubiera entreabierto dentro de él y aún pudiera oír lo que había al otro lado. La marca está viva, dijo al fin. No es solo un símbolo. Hinata bajó la mirada a la suya. El lirio seguía tan delicado como antes, pero las hojas ahora parecían más afiladas, como si algo de lo soñado hubiera florecido en la realidad. Anoche sentí que éramos tres respirando el mismo aire, murmuró ella. Como si nuestra piel, nuestra sangre se hubiera entrelazado. Las palabras le dieron escalofríos, pero no quiso retirarlas. Naruto la miró en silencio, con una intensidad que decía más que cualquier frase. Yo también lo sentí. Cruzaron una mirada que lo dijo todo. Lo compartido en el sueño no era una fantasía. Rani había estado con ellos, no solo en forma, sino en esencia. Y ahora, parte de ella estaba dentro. En su aliento. En su chakra. Nos está guiando, dijo Hinata, y en su tono había más aceptación que duda. Naruto miró al cielo, buscando respuestas, y sintió algo nuevo en el aire. No era chakra. Era otra cosa. Como un susurro entre las nubes, una vibración que se filtraba a través de las hojas secas. Un murmullo arcano. ¿Lo sientes? Preguntó. Hinata asintió lentamente. Sí. Como un canto lejano. Y entonces lo comprendieron. El sueño no había terminado. Solo se había deslizado a la vigilia. La estrella de 4 puntas no era solo un símbolo. Era un faro. Un hilo invisible los estaba guiando, y lo que sea que los esperaba al final de ese hilo, ya los conocía. Ya los había elegido. Caminaron durante horas, sin rumbo fijo pero con una dirección interior, como si sus pies supieran más que sus mentes. Y el mundo a su alrededor comenzaba a responder. Árboles torcidos, criaturas que los observaban desde las sombras y se alejaban, murallas talladas con inscripciones que brillaban al paso de su marca. El lugar donde habían despertado ya no era simplemente un sitio de descanso. Era un umbral. Hinata, con su Byakugan activado brevemente, murmuró. Algo nos está esperando al sur, algo que reacciona a la marca. Naruto apretó los dientes. Sentía como su chakra fluía de forma distinta, como si una corriente ajena lo acompañara en sus movimientos. No era invasiva, pero sí poderosa. Rani nos mostró lo que hay más allá del velo, dijo. Pero aún no nos dijo por qué. El viento sopló con más fuerza, y en la distancia, una antigua estructura apareció entre la neblina. Un templo o tal vez una prisión. No lo sabían aún, pero una cosa era clara. El sueño había dejado cicatrices. Y algunas de ellas aún estaban abiertas. Capítulo 12, parte 3. Ecos del silencio. El aire estaba cargado de una energía que no se podía ver, pero se sentía en los huesos. Las ruinas se abrían como la herida vieja de un dios olvidado. Columnas quebradas por el tiempo, murales borrados por el viento y un eco que parecía venir del fondo del alma. Hinata caminaba a unos pasos de Naruto, sus dedos rozando la piedra agrietada, sintiendo un pulso debajo, tenue, pero constante como si las paredes respiraran. Hay algo aquí, susurró, su voz casi perdida entre la bruma. Naruto asintió, apretando el vendaje que cubría parte de su brazo, justo sobre el tatuaje. El lirio y la estrella se habían vuelto más visibles, vibrando como si respondieran a una melodía secreta que solo ese lugar podía entonar. En lo más profundo del recinto, llegaron a una cámara circular. El techo había colapsado parcialmente, dejando entrar haces de luz pálida que chocaban con el polvo suspendido. Al centro, 2 pedestales de obsidiana. En cada uno, reposaba un arma. La primera llamó a Naruto. Era una espada pesada, de hoja ancha y antigua. A simple vista, parecía hecha de metal ennegrecido por el fuego, pero bajo la luz se veían vetas doradas que recordaban escamas de dragón.
Era la espada del caballero del crisol, pero distinta. El pomo tenía un diseño estelar, y la hoja parecía temblar con cada paso que Naruto daba hacia ella. Al tocarla, sintió el grito de una bestia dormida resonando en su pecho. Como si me reconociera, murmuró, con una mezcla de temor y reverencia. Hinata, en cambio, no se había movido. La segunda espada aún la observaba. Era más delgada, más elegante, con un filo doble que brillaba como un reflejo en el agua. La espada de la noche y la llama palpitaba suavemente en tonos lavanda y dorado. Grabados de lirios marcaban su guarda, como si hubiesen sido tallados por alguien que conocía su alma. Hinata extendió la mano, y al tocarla, una brisa acarició su mejilla. En ese instante, vio una imagen fugaz de Rani, sentada en un trono de estrellas, con una media sonrisa que no alcanzaba a ser tristeza ni consuelo. ¿Tú la dejaste aquí?, preguntó en voz baja, pero no hubo respuesta. Ambas espadas brillaron a la vez. Las runas del suelo se activaron en silencio. No hubo sonido alguno, solo el zumbido del poder fluyendo. El tatuaje de Naruto se encendió como una constelación viva, mientras el de Hinata se desplegaba como un jardín de luz lunar. Naruto se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero lo entendieron todo. Las armas no eran simples herramientas, eran llaves. Fragmentos del destino escrito en un lenguaje que aún no comprendían del todo, pero que los unía más allá del sueño, más allá del deseo. La cámara tembló ligeramente. Un pasaje se abrió, como si el templo hubiese estado esperando que las armas fueran tomadas. Del fondo del túnel, llegó un aire distinto. Más frío, más profundo, más real. ¿Avanzamos?, preguntó Naruto, con una sonrisa leve. Hinata asintió, y por un momento, la tensión del mundo pareció desaparecer. Juntos, espada en mano, cruzaron el umbral. Pero al marcharse, ninguna de las espadas dejó de brillar. Y entre las sombras de las ruinas, una figura sin forma observaba en silencio. La marca en su brazo también resplandecía, aunque torcida, incompleta. Y en algún lugar entre los sueños, una risa etérea resonó, una voz familiar, que aún no se había ido. Capítulo 12, parte 4. La cámara de los ecos. El pasaje descendía como la garganta de un abismo antiguo. La piedra estaba cubierta de líquenes azulados que emitían una débil fosforescencia, suficiente para revelar los grabados que adornaban las paredes. Estrellas, lirios, serpientes aladas y una figura femenina de múltiples brazos, coronada por lunas menguantes. Hinata se movía en silencio, la espada de la noche y la llama descansando con elegancia entre sus dedos. Sentía cómo la energía fluía desde el mango hacia su piel, como si la hoja respirara con ella, sincronizando sus emociones. A su lado, Naruto llevaba la espada del crisol al hombro. No hablaban, pero sus respiraciones se acoplaban, y sus tatuajes brillaban al mismo ritmo, como si compartieran el mismo pulso. El túnel desembocó en una vasta cámara subterránea. El techo era un cielo pétreo tachonado de cristales que imitaban estrellas. Riachuelos de magia líquida serpenteaban por el suelo como raíces. En el centro, una plataforma circular elevada con una inscripción luminosa. Todo lo que fue soñado permanece. ¿Qué es este lugar?, preguntó Naruto en voz baja, admirado. Hinata no respondió de inmediato. Se arrodilló y tocó la inscripción. Una onda de energía se extendió por el suelo, y un mapa ilusorio se alzó en el aire. Mostraba el continente de las tierras intermedias, pero de forma distorsionada, como visto a través del reflejo de un lago. En el centro, una estrella negra latía lentamente. Naruto frunció el ceño. ¿Es la misma estrella del tatuaje? Hinata asintió, los ojos fijos en el mapa flotante. Creo que es la misma que vimos en el sueño. Está llamándonos. La plataforma tembló, y los grabados de las paredes comenzaron a moverse, reconfigurándose como si respondieran a su presencia. De las sombras surgieron figuras espectrales. No hostiles, no del todo reales. Guerreros del pasado, quizás, o recuerdos de batallas antiguas. Uno de ellos tenía una silueta que evocaba a Blade, aunque con ojos que brillaban en azul celeste. Las figuras no atacaron. En cambio, formaron un círculo alrededor de Naruto y Hinata, alzando armas espectrales en un gesto de reconocimiento o advertencia. Naruto sintió un calor ascender por su brazo. Su espada respondió. Con un leve zumbido, comenzó a emitir un resplandor dorado que repelía parte de la niebla mágica que lo rodeaba. Hinata, con un murmullo suave, alzó su espada, y de la hoja brotó una llama clara que iluminó la oscuridad con ternura. Una voz se filtró entre las paredes. No era un sonido real, sino una vibración directa al alma. Era suave, femenina, familiar. Aún no han despertado del todo. Pero han sido marcados. Y donde hay marca hay camino.
La voz de Rani, susurrada en la frontera entre el tiempo y el sueño. El mapa ilusorio se deshizo en fragmentos de luz que flotaron hasta sus tatuajes, absorbiéndose lentamente. El lugar ya no era una ruina. Era un santuario oculto, una estación en su viaje, una prueba de que no estaban solos. Estamos más cerca, dijo Hinata, con la mirada perdida en la cúpula estelar. Naruto se acercó a ella, dejando que sus dedos rozaran su brazo, justo sobre el tatuaje. ¿De qué? Ella se volvió hacia él, y su voz fue apenas un suspiro. De la verdad.